¿Qué tal, queridos amigos? La salud es un derecho humano, quizás uno de los derechos humanos más importantes que tenemos todos. Sin salud no servimos para gran cosa, aunque hay casos emocionantes de gente que puede rehabilitarse con un empeño y con una fuerza de espíritu extraordinaria. Pero la salud global, es un elemento fundamental para poder escalar grandes satisfactores en nuestra existencia. Un hombre no puede hacer lo que otro si está enfermo. Esto es lamentablemente cierto. Aunque en muchos casos, repito, hay ejemplos maravillosos de personas que estando enfermas, por ejemplo parálisis, etcétera, logran hacer bastante más que los que nos decimos sanos, pero estamos enfermos del alma. Esto lo digo porque el sector salud en México ha sido una constante secuela de demagogia y de falta de pulcritud. Si nos vamos a los secretarios de salud, nos daremos cuenta de que todo ha estado en torno a las politiquerías baratas desde Juan Ramón de la Fuente, desde el señor José Antonio Fernández González, desde José Ángel Córdoba, que lo único que quería era ser gobernador de Guanajuato, y de repente lo pusieron en la mira de ser presidente y perdió las dos precandidaturas de manera tajante, sobre todo porque era un hombre que no tenía perfil de político, ni perfil de secretario de salud, ni perfil de funcionario, un mediocre. Luego siguió Mercedes Juan López, un desastre como secretario de salud, que acabó en circunstancias personales que no voy a atender en este momento y que tienen que ver mucho con los delirios de grandeza de Ernesto Zedillo Ponce de León. Luego salió José Narro Robles, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que quiso ahora ser dirigente del PRI y antes de que lo crucificaran prefirió retirarse a orar en el desierto 40 días y 40 noches. Un sujeto verdaderamente deleznable, este José Narro Robles, que quiso seguir los pasos como rector de su antecesor Juan Ramón de la Fuente, y no le llegó ni a los tobillos, y eso que Juan Ramón tiene sus pecados también muy grandes. Y finalmente Jorge Carlos Alcocer Varela, que es el representante de la Cuarta Transformación. Ninguno de ellos pudo resolver el problema vergonzoso de que cada sexenio las tramas cambian. Y así, por ejemplo, los gobernadores, los presidentes municipales, el presidente de la República, no le dan seguimiento a las obras hospitalarias que comenzaron sus predecesores. En el caso de Yucatán ha sido un escándalo permanente. En el caso de Chiapas, por ejemplo, se llegó al extremo de que en un hospital de Comitán se dejara morir a decenas de criaturas, a decenas de bebés, por falta de mantenimiento y a causa de la soberbia de Pablo Salazar Mendiguchía, que no quiso darle mantenimiento a este hospital porque había sido construido por su antecesor. Y así por el estilo. Ahora se han dado a conocer que más de 300 hospitales se encuentran abandonados, con la obra negra, sin terminar los acabados, o bien sin que se hayan dotado de los enseres necesarios para comenzar la labor en cada una de sus especialidades. Y naturalmente pues no pueden funcionar los hospitales nada más con los puros cascarones. Mientras tanto se promueve el tren de la salud, obra del Grupo México o del Grupo de la REA, para no llamar Grupo México
a este grupo deleznable que pasea por las abandonadas vías férreas diciendo que atienden a miles de mexicanos marginados, como para compensar el hecho de los asesinatos a mineros obligados a trabajar en condiciones infrahumanas o de los ecocidios, como el derrame reciente de ácido sulfúrico sobre el Golfo de Baja California. Así es como se manejan las cosas en nuestro país. Ahí está Germán Larrea. Ya no se trata de lo que haya hecho anteriormente, por ejemplo, durante el tremendo estallido de las minas de pasta de conchos. Se trata, señor presidente López Obrador, del ecocidio en el Golfo de Baja California, al que usted no le ha dado importancia, como no le dio importancia al problema del sargazo en el Caribe mexicano. Y luego finalmente tuvo que reconocer que en el problema del sargazo sí había habido negligencia. No solamente el azote de la naturaleza. Y también tendría que reconocer que el daño causado a las especies marinas en una zona que es reserva de la humanidad no se castigue porque Germán Larrea forma parte de su grupo de asesores en materia económica y tiene el respaldo de Alfonso Romo Garza. Esto no se vale, señor presidente. No se vale porque tenemos reportes de que ya no hay vacunas en los hospitales del país. Ya no hay vacunas. Ahora no solamente se tienen que reforzar aquellos que nacieron entre 1970 y 1990 y no hay vacunas, sino que además los niños, los jóvenes que las requieren fundamentalmente, no las pueden recibir porque no se distribuyen, porque las vacunas caducan en manos de quienes no pudieron distribuirlas, aduciendo cualquier cantidad de tonterías. El sector salud está abandonado, ha sido fuente de rapiña. Imagínense, por el Seguro Social han pasado sujetos como como Emilio Gamboa Patrón, no me acuerdo ni de su nombre, ni quiero acordarme del sinvergüenza Emilio Gamboa Patrón. ¿Qué hizo? Nada más estar recibiendo a sus políticos con su suétercito de oficina y sus maneritas de niño bien de la política. ¿Y qué hicieron los demás? Hacerse al cuento y nada más ir dictando discursos llenos de mentiras, llenos de falsedades, llenos de números que no se pueden contrarrestar con la realidad. Vamos a ver qué dice el 1 de septiembre, dentro de unos días ya, el presidente López Obrador. Porque es necesario que le entre pero con fuerza al asunto del sector salud. Y es necesario además que castigue a los que hicieron de la salud de los mexicanos una mercancía más de compra y venta en el gran tianguis de la vida nacional. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.